Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Les invito a ir allí en sus Biblias al libro de Santiago, capítulo 5. Y para aquellos que están pendientes en cuanto a cuándo vamos a abrir nuestras reuniones presenciales, queremos decirles, no se impacienten, vamos a ir esperando conforme se vayan cumpliendo los propósitos del Estado. Ellos nos van a ir dando la pauta. Nosotros queremos ser parte, no del problema, sino de la solución. Así que todo a su tiempo, y nosotros les vamos a decir cuándo abriremos las puertas del templo y en el horario que lo tendremos. Cualquier cambio, cualquier cosa, nosotros lo haremos saber. Así que por el momento sigamos contentos y confiados en el Señor de que Él tiene cuidado de nosotros. Santiago, capítulo 5, y esta tarde vamos a estar meditando entre el versículo 12 y el versículo 18, pero sin pasar por alto que es un texto que tomamos el domingo pasado y hablamos del puente que hay entre todos los temas y las cosas que vino tratando Santiago. Recuerden, Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén. Santiago está escribiendo esta carta a los hermanos que están en la dispersión, convertidos al Señor, y ellos ahora no solamente son israelitas con muchas de las costumbres diferentes en los países donde ellos viven, sino ahora con una nueva manera de vivir, siendo creyentes. Pero no viven en otro mundo más que un mundo parecido al que nosotros tenemos. Y mencionaba el domingo pasado que en la carta él ha tratado problemas de la parcialidad, problemas de la lengua. Y hoy si tuviéramos una versión actualizada, no sería las lenguas, sino el Twitter, el Facebook y cualquier otra cosa que la Biblia, si usted lee el capítulo 3 de Santiago, dice que la lengua es capaz de poder encender un bosque. Y está hablando de una manera figurada, cuánto puede estorbar, cuánto puede causar daño, cuánto palabras que se digan. Medias verdades, mentiras, verdades sacadas del contexto, etcétera. Pero lo que quiero que noten es que todo esto está sucediendo. Luego también en el capítulo 4 habla acerca de las relaciones con el mundo, viviendo una vida mundana. En el capítulo 5 nos habla acerca de los ricos y la opresión que los ricos hacen y todo lo que en nuestro mundo se vive. Así que llegando al capítulo 5, desde el versículo 7 en adelante, hablábamos de vislumbrar un puente, de ver el puente que el Señor nos establece mientras este mundo vive de esa manera. ¿Usted cree que hasta ahora hay mentiras en todos los estratos y en todas las esferas? Aún la iglesia del Señor no nos escapamos, donde no somos lo que deberíamos ser. En una frase, resumiendo todo lo que este mundo nos presenta, donde mostramos nuestro egoísmo, nuestra prepotencia, nuestro orgullo, etcétera, etcétera. Entonces, Santiago, siendo pastor, conociendo las circunstancias adversas que el mundo tiene y cómo la iglesia del Señor puede vivir en un mundo como tal, aun cuando han pasado 2000 años y fracción, las cosas no han cambiado, siguen siendo las mismas, con diferente nombre. A hacer burla, ahora le llaman de otra manera, para molestar a alguien y buscar que se enoje.
Le dan otros nombres, pero siempre es el mismo asunto. Entonces, ¿cómo la iglesia puede desarrollarse en medio de todo esto? Y vimos que al vislumbrar el puente, el Señor nos enseña que necesitamos dos cosas importantes, y una la vimos el domingo, y es la paciencia. Y hablando de la paciencia, solo quisiera mostrarles un pasaje antes de ir a la enseñanza de esta hora, solo para sustentar lo que hemos venido viendo. En el capítulo 40 del libro de Salmos, la Biblia dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. En otras palabras, estamos viendo el mismo pasaje en una tremenda conexión con el que estamos viendo. El salmista se ha desarrollado en un mundo así. El mundo ha vivido durante toda la historia de esa manera. Pero él había llegado a aprender cómo es que él podría vivir en medio de un mundo así. Paciencia, pacientemente esperé a Jehová. Él es el que nos pone sobre peña. Él es el que nos pone en el lugar adecuado. Entonces, Santiago está escribiendo a los creyentes que están en la dispersión, que es necesario para poder vivir en un mundo así. Dos cosas: paciencia hasta la venida, nos da el límite, hasta la venida de nuestro Señor. Además de ser pacientes, el otro elemento que nos presenta es la oración. Pareciera que ante los problemas y necesidades tenemos que hacer grandes cosas. Increíble, pero nosotros caemos en la trampa del enemigo y del mundo, que ante todas las cosas que se nos presentan, pareciera que ante estos problemas y estas necesidades tenemos que hacer grandes cosas para enfrentarlas. Lo que adolecemos, no solo hoy, sino en la historia, lo que adolece nuestra generación del 21 es nuestra falta de fe en los medios de gracia que el Señor nos da a través de su palabra. Una vez más, lo que se ha adolecido, y por supuesto por esa razón Santiago estaba escribiendo a los creyentes de esta primera generación, les está diciendo porque adolecían, pero les estaba enseñando. Ahora los años han pasado, la iglesia tiene no menos de unos 2000 años, pero nuestra generación adolece de una tremenda falta de fe en los medios de gracia que Dios nos ha dado a través de su palabra. ¿Cómo vamos a enfrentar todo lo que se nos presenta hoy día? Dos elementos importantes: la paciencia. Tenemos que aprender a esperar en el Señor, esperando en Él, confiados en Él, sin queja entre nosotros y sin queja delante del Señor. Y la segunda cosa es la oración. Esas dos cosas Dios nos las ha dado. Son dos elementos que nos sirven para poder enfrentar nuestra vida cotidiana. Esos medios de gracia son
pocos y sencillos. Ahora, a mí me llama la atención cómo somos los seres humanos. Nosotros queremos hacer grandes cosas. Nosotros queremos que la salvación nos cueste. Y si cuesta, en verdad nunca la podríamos pagar. Cristo la pagó con un solo sacrificio, una vez y para siempre. Pero no queremos aceptar esa es la manera de ser salvos. Y la manera de seguirle al Señor después de ser salvos también es sencillo. Pero a nosotros nos gustan las cosas complicadas. Nosotros siempre complicamos las cosas. Nosotros al final algunos creyentes dicen, sí, está bien, Cristo murió por nuestros pecados. Pero además de aceptar a Cristo tenemos que portarnos bien. Sí debemos portarnos bien y ser obedientes al Señor, pero no para recibir el perdón y la salvación, sino para ser agradables a Él. Pero nosotros siempre complicamos el asunto. Nos cuesta aceptar lo poco que el Señor nos pide que hagamos y lo sencillo, la sencillez con que quiere que hagamos. ¿Qué necesitamos? Paciencia y oración. Yo sé que esto no es fácil estando en una cama de enfermo. Paciencia y oración. Yo sé que no es fácil teniendo una situación económica apremiante. Paciencia y oración. Yo sé que esto no es fácil porque a veces cuando nos encontramos en medio de un problema familiar y usted dice, pastor, pero ¿qué es lo que me recomienda? Paciencia y oración. Porque nosotros siempre queremos algo que sea algo exagerado, algo grande que usted tenga que hacer. Les aseguro que nuestra vida sería mucho más fácil. Bueno, Jesús lo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros es que queremos siempre estar llevando grandes cargas cuando el Señor ya nos quitó la carga más grande. Así que Santiago está presentando ese puente que el Señor nos extiende para poder vivir en un mundo donde las cosas son tan difíciles. Mire, medio mundo vive hablando y no se tiene confianza en nada, ni en nadie, ni en ninguna institución, incluyendo la iglesia del Señor. Tristemente, pero a veces tienen razón. Era lo que Santiago quería, que la iglesia en verdad llegara a ser una institución digna de confianza delante de los hombres, que fuera la lámpara o el faro ardiendo allí para poder traer a otros. Así que decía que uno puede pensar o uno puede pasar la vida buscando algo que hace falta en lugar de confiar en lo que Dios nos ha provisto. Una vez más, uno puede pasar la vida buscando algo que hace falta para poder encontrarle rumbo a la vida, algo que hace falta en lugar de confiar en lo que Dios nos ha provisto. Y en este caso, la oración. Si usted revisa el pasaje, encontrará que hay 7 ocasiones. 7 ocasiones en que se menciona la palabra oración. Vamos a ir al texto y la Biblia dice en el versículo 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho.
Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces el Señor me dice, mientras estás en el camino necesitarás paciencia hasta la venida del Señor, pero también necesitarás oración hasta la venida del Señor. Ahora, entre la paciencia que abordamos el domingo pasado y la oración que abordaremos ahora, cualquiera de nosotros mira el versículo 12 y pareciera que es un versículo fuera de contexto, porque está diciendo que nosotros debemos de ser hombres y mujeres de palabra. Cuando decimos sí, sí. Y si decimos no, no. Pero es interesante. Sí tiene relación. Es la argolla que une una cosa con la otra. Porque nosotros tomamos la decisión. Sí, Señor, voy a ser paciente. Sí, Señor, voy a ser un hombre o una mujer de oración. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ahora, uno tiene que tener cuidado porque en los momentos apretados, en los momentos difíciles, en las circunstancias adversas, ¿sabe qué hacemos nosotros? Nuestra tentación es a hacer compromisos con Dios y los hacemos muy precipitadamente, sin considerar. Así como muchas veces cuando estamos enojados, reaccionamos y actuamos de una manera que mañana nos arrepentimos. Ahora, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser de palabra y que permanezcamos en la palabra. Aquí, en relación a la paciencia y en relación a la oración, para poder vivir en un mundo en el cual nosotros vamos caminando, necesitamos paciencia y oración. Mire, aplíquelo a todo. Es increíble. Y usted va a comenzar a ver la maravilla de parte de Dios, obrando de una manera sobrenatural. En verdad nosotros somos cortos de visión. Nos cuesta mirar cómo nos ha traído todos estos años. Si usted tiene 30 años y después de que conoció al Señor Jesucristo ha podido ver o puede ver de una manera retrospectiva cómo el Señor le ha guardado. Y si alguna vez le ha hecho falta algo, Dios siempre le ha dado la provisión. De una manera milagrosa usted tiene ese trabajo que tiene. No era para usted. Según los hombres no era para usted, pero Dios lo encaminó para usted. En este momento quizás usted está en una cama o con una crisis por una enfermedad cualquier que sea la del momento, pero en todo caso usted cree que escapa de Dios. No escapa. Pero en este momento, si usted no tiene cuidado, usted puede hacer compromisos con el Señor que mañana no los va a cumplir. Así que conviene que podamos aprender. Esta carta estaba llegando a su final y en el final el pastor Santiago les estaba dando esta recomendación. Así que vamos a hablar un poquito en cuanto a ¿cuándo debo orar entonces? ¿Cuándo? Según este pasaje, ¿cuándo debo orar? Versículo 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, ¿cuándo debemos orar? En una sola palabra. En toda circunstancia. Hay otro pasaje que dice orar sin cesar, en todo tiempo. Pero aquí, según el texto, ¿cuándo debo orar entonces? Bajo cualquier situación, bajo cualquier circunstancia. Aquí tenemos
tres circunstancias que nos hablan de todo un estilo de vida. Afligido, enfermo y alegre. Algunas veces estamos enfermos porque se nos ha declarado algo, ya nos dijo el médico, ya hubo un resultado, pero tres cosas importantes. Afligidos. Resume la expresión afligidos, toda clase de aflicción y prueba. Dice el versículo, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. No necesariamente para que nos libre, porque nosotros casi siempre estamos casi diciéndole al Señor qué es lo que debe hacer y ordenándole a Él como si Él fuera nuestro mayordomo y nosotros los amos. ¿Está alguno afligido? La Biblia dice, haga oración. ¿Qué debemos hacer? En nosotros debe ser espontáneo. Bueno, estoy afligido, estoy angustiado y a veces sin qué ni para qué, tenemos lo que necesitamos, comida, hay lo necesario para el diario vivir, pero usted está afligido. Es toda clase de aflicción y prueba. Hablando de afligido, debo de orar, no necesariamente para que Dios nos libre, sino para que nos dé la fortaleza necesaria para resistir con fidelidad. Porque esto es lo que nos cuesta. El hecho de poder, bueno, ¿qué voy a hacer en medio de la aflicción? Versículo 13, ¿está alguno entre vosotros afligidos? Afligido, haga oración. Mi primera reacción es buscar al Señor en oración. Es parte de las circunstancias diarias. Yo no sé cuántos de ustedes se han encontrado un tanto afligidos y usted no entiende por qué estoy afligido. Pero si está afligido, haga oración para que Dios le dé la fortaleza. Y si usted dice, pero yo sigo afligido, que Dios le dé la fortaleza para poder soportar, resistir con fidelidad. Allí mismo, hablando de circunstancias, dice el versículo, ¿está alguno alegre? Entonces, ¿cuándo debo orar? También cuando estoy alegre. ¿Cómo lo voy a hacer? A través del canto. Cantamos, orando sin cesar venceremos, cantando al Señor con alegría del corazón, porque la palabra alegres tiene que ver con alegría de corazón, alegría de espíritu. Él es Señor de tu vida y de lo que nos sucede. Cantamos muchas veces dulce oración, es un himno. Cante alabanzas. Tenemos una cantidad de salmos en la Biblia y muchos de ellos fueron escritos en momentos difíciles, pero también en momentos de alegría. Cantad alegres y allí sucesivamente cantando al Señor, pero es una manera de oración cantada. ¿Está alegre? Cante alabanzas. Y la tercera cosa, hablando de circunstancias, está enfermo. ¿Qué debemos hacer cuando estamos enfermos? En el mismo pasaje, siempre en Santiago capítulo 5, versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Y esto es interesante. Dice, llame, no es plural, llamen, sino llame. ¿Quién debe llamar a los ancianos? El enfermo. Ahora, está bien si no puede hablar, pero el punto es que la Biblia dice que él debe de estar de acuerdo, él debe de buscar o permitir que los ancianos se den cuenta. Oyendo el testimonio de un pastor, yo me ponía a sonreír yo solo mientras lo leía. Porque a mí me ha sucedido cuando alguien después de 15 días que no lo hemos visto y aparece en la iglesia y me dice, pastor, he pasado 15 días enfermo. Estuve ingresado en el hospital
allí por una semana y usted no me fue a visitar. Y yo he tenido que decirle, ciertamente tengo algunas cosas que he aprendido, pero todavía no tengo una bola de cristal y no soy adivino. Algunos se han sonreído y otros se han molestado, pero déjeme decirle esto. Los ancianos son los obispos, los pastores, los obreros de la iglesia, y la Biblia dice aquí que hay que llamarlos, hay que decirles para que ellos se den cuenta. Ahora, según la carta escrita a los hebreos, que para mí es escrita por Pablo, en el capítulo 13, habla de que los pastores velan, debemos velar por las almas de la iglesia, por los hermanos, por las ovejas en la iglesia, pero esa es la responsabilidad de ellos, la responsabilidad suya cuando esté enfermo. Cuéntele, dígale a los ancianos. Ahora, probablemente en este momento los ancianos quizás no van a llegar a su casa por el tipo de enfermedad y por el alto grado de contagio, etcétera, etcétera, y porque tal vez no tengamos todos los medios para poder hacer lo uno y cuidarnos a la vez para seguir sirviendo al Señor. Pero llámelos, hágales saber. En realidad, muchas de las peticiones que tenemos estampadas aquí en nuestra lista de oración es porque alguien nos llamó, nos escribió, nos hizo saber. Algunas veces nos dicen, ahí tenemos 5 peticiones que solo el Señor y los que las han hecho las saben. Algunas de ellas solo sabemos quién es el que hizo la petición, pero no sabemos qué. Ahora lo importante es que el Señor lo sabe, pero ellos se han tomado el trabajo de poder decir, hermanos ancianos, queremos hacerles saber. Dice allí, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Y qué deben de hacer? No tienen que traer una gran cantidad de cosas y no tienen que hacer una gran algarabía. Dice, oren por él. Versículo 14, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y aquí quiero detenerme otro poquito. El ungir con aceite en el Antiguo Testamento en verdad era una costumbre que los israelitas tenían a la hora de ungir a los reyes, a los profetas. Y aquí Santiago está hablando, dirigiéndose a los hermanos, y esta era una costumbre dentro de la familia de los israelitas. Ahora, como iglesia, nosotros, según Primera de Juan, la Biblia dice que nosotros tenemos la unción, y la unción es el Espíritu Santo. Así que nosotros no vamos a llegar a hablar con el poder nuestro, simplemente porque la iglesia nos ordenó un día y fuimos egresados de tal institución y que eso nos da el derecho y el poder y la autoridad. Quien nos da el poder y la autoridad es el Espíritu Santo. Ahora, si alguien acostumbra y usa aceite, en verdad en algunos momentos, aún en el Nuevo Testamento, encontramos respuestas a las oraciones, como en Hechos capítulo 9, versículo 34, sin necesidad de que hubiese aceite, o sea, aceite literal. También en Hechos capítulo 3, versículos 6 y 7, cuando Pedro y Juan le dicen al paralítico, no tengo plata ni oro, solamente le dijeron, levántate, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y anduvo. No usaron aceite. Ahora, si alguien lo hace, el aceite no hace ni deshace. El pasaje nos da la respuesta. Dice el versículo 15, y la oración de fe, y este es otro elemento que miraremos dentro de poco, pero quiero que recuerden, si usted está enfermo, conviene hacerlo saber a los ancianos. Si usted está enfermo, conviene que usted le diga a otro. Si no fueran los ancianos, podría decirle a otros de los hermanos de la iglesia que intercedan en su favor.
¿Cuándo debo orar? En toda circunstancia. ¿Con qué debo orar? ¿Cuál debe ser la actitud mía? ¿Qué es lo que el elemento que necesito a la hora de orar? Porque muchas de nuestras oraciones son oraciones mecánicas, aprendidas, y simplemente repetimos algo. Y si volvemos a orar en otro lugar, repetimos las mismas expresiones, no algo espontáneo, ni permitimos que el Espíritu Santo aún nos guíe y nos diga de qué manera debemos expresar. Pero sobre todo nuestra oración debe ser una oración de fe. Y este es el siguiente elemento. ¿Cuándo debo de orar? En toda circunstancia. ¿Cómo debo de orar? Con fe. La fe es indispensable. Usted puede orar y muchas de nuestras oraciones no pasan del techo porque no están expresadas con fe. Dice el versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Cuando mencionaba lo del aceite, si alguien lo quiere usar, dice, no, yo lo uso, es excelente, pero déjeme decirle, el aceite no hace ni deshace. La Biblia dice aquí que quien levanta al enfermo es el Señor. Y esto es importante. La oración debe ser una oración con fe, no el aceite, sino la fe, no orar por orar. Y debemos reconocer que Dios es el del poder. Versículo 15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. En nuestra oración debe ser una oración con fe, creyendo que Dios hará lo que Él quiere. Él es el que tiene el poder. Y si no nos responde de acuerdo a lo que nosotros pedimos, nuestro anhelo es que alguien que está en cama sea levantado. Pero yo quiero que en este punto no pierda de vista que a la hora de orar, el Señor no es mi mayordomo ni mi esclavo, y yo no soy el amo. Recuerde, Él es soberano. Y uno puede encontrarlo en el contexto de la Escritura. Él es soberano y sigue siendo soberano, y algunas veces no hará conforme a nuestra petición, pero hará su voluntad y hará lo que conviene, y lo que conviene al enfermo, lo que Dios quiere para con el enfermo. Dice el versículo 15, que la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Si el Señor es capaz de poderlo levantar, también es capaz de poder perdonar. Y sin duda, cuando hablamos con el enfermo, en este punto conviene hablar si él en verdad entiende que hay algo en su corazón que no ha estado bien y que Dios ha estado tratando como una forma de disciplina, entonces también tendrá que tratar su asunto espiritual. Estamos hablando de creyentes, estamos hablando de hijos de Dios, estamos hablando de personas convertidas a Cristo. Y una tercera cosa que se necesita cuando debo orar, no solo en todas circunstancias, sino una oración de fe, también debo de hacer un autoexamen de la vida. En otras palabras, es necesario confesar al Señor nuestro pecado. Y entre nosotros, como creyentes, debemos confesarnos entre sí, no nuestros pecados, sino nuestras ofensas. Los hermanos no me pueden perdonar mis pecados, pero sí algunas veces he ofendido a alguien, o aún no lo he querido ofender, pero se siente ofendido. Versículo 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros.
La Biblia me enseña en el contexto de toda ella que debo de arreglar mis asuntos entre otro, con otro, debo de arreglar cualquier y toda cosa, porque si no, mi oración no será escuchada. En Primera de Pedro, capítulo 3. Dice en el versículo 7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Algunas veces, como creyentes en la congregación, nos hemos ofendido el uno al otro. ¿Qué debemos hacer? Ponernos a cuentas entre nosotros. A la hora de celebrar la mesa del Señor, la cena del Señor, la Biblia dice que yo vaya con mi hermano y arregle cualquier asunto, porque si no, no voy a tomar bendición, sino juicio. En este caso de la oración, ya sea en el matrimonio o en relación a los compañeros de trabajo, a los amigos, a los hermanos, la Biblia me enseña que yo vaya y pida perdón, no de mis pecados, sino de le he ofendido. El único que puede perdonar mis pecados es el Señor, pero debo de arreglar cualquier asunto entre nosotros con los hermanos. Y por último, hablando de cuándo debo orar, sigamos adelante y dice el versículo 16 al final, la oración eficaz del justo puede mucho. Algo que debo de reconocer es que debe ser la oración de un justo. La oración de un justo, la oración de un justo tiene poder. En otras palabras, la oración de un justo puede llegar hasta el trono de Dios. Justo es aquel que ha conocido a Cristo como su Salvador personal. Justos no somos los pastores. Ah, no, pero es que pastor, ore por mí porque Dios le oye más a usted. Porque aquí nos pone un ejemplo el Señor a través de Santiago, nos pone el ejemplo de Elías. Mire, sigue adelante, allí el versículo 17 dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. En otras palabras, Dios no le oyó a Elías porque él era profeta. Dios no le oye a usted porque usted es pastor, porque usted es evangelista, porque usted es un misionero. Justo, la oración del justo puede mucho. Y justos somos todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. Eso quiere decir que todos tenemos el poder para entrar delante de la presencia del Señor, a tocar el trono de su gracia y encontrar el oportuno socorro. Si a Elías nosotros muchas veces lo admiramos y lo respetamos, y un hombre del Señor, pero él tenía las debilidades como las suyas y las mías. Él tenía debilidades, tenía temores, tenía frustraciones, tenía depresiones como las que usted y yo tenemos. Pero cuando oró, ¿cuál era la clave? Oró fervientemente, ahí dice la Escritura, y oró fervientemente para que no lloviese. Ahora, ¿qué tiene que ver eso de ferviente? El hecho de hablar de ser ferviente tiene que ver justamente con entereza, con entrega. Nosotros diríamos hoy día, con todo, con la fe necesaria, ferviente, ardiente, fervoroso. Así oró Elías, y eso era lo necesario. Ahora él era como nosotros.
Eso quiere decir que nosotros podemos orar los unos por los otros. Entonces encontramos que para nuestro diario andar, para nuestro diario vivir, viviendo en un mundo así lleno de opresión, lleno de incertidumbre, lleno de angustia, con una lengua tan larga y que puede encender un gran bosque y destruir sociedades, familias, personas, el testimonio de alguien. Viviendo así, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos paciencia y necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Dios hizo y le dio la respuesta al profeta por ser una oración ferviente. Seamos hombres y mujeres de oración. Que nuestro estilo de vida, que nuestro espíritu, nuestra primera reacción ante cualquier cosa sea la oración. Debemos de orar en todo tiempo. Lo primero que debe surgir de nuestros labios es la oración. Ahora yo no le pido que se comprometa hoy, porque su sí debe ser sí y su no debe ser no. Pero el Señor nos desafía a través de Santiago a los creyentes de aquel momento y a nosotros también. Saben, hermanos, nuestra generación adolece de creer en que esas cosas sencillas que Dios nos ha provisto son suficientes para poder movilizarnos, movernos en un mundo que no nos provee ninguna forma de seguridad. Este mundo es tan incierto. Las circunstancias en las cuales la iglesia del Señor ha vivido siempre han sido difíciles. Requiere de estos dos elementos. Tengamos paciencia. No nos cansemos. No pierda de vista, no se impaciente porque usted no ha tenido la respuesta hasta este momento. Que su oración sea: Señor, dame la fortaleza para que si estoy en un momento difícil de depresión, de angustia, que le tengo temor a todo y a nada, algunos a la noche, otros al día, otros salir a la calle. En estos días vamos a quedar con algunas personas, aún hermanos en Cristo, que le van a tener miedo salir a la calle. Yo quiero decirle esta noche, tenemos que aprender a vivir sin miedo, pero eso no quiere decir que seamos imprudentes, que no seamos cautelosos, que nosotros, bueno, entonces como el pastor dijo, y allí vamos. A Pedro el Señor le dijo, cuando Pedro le dijo: no, Señor, ya a mí me gustaría caminar en el agua como tú caminas. Y Pedro le dijo Jesús le dijo que saliera de la barca, y Pedro comenzó a caminar, pero se hundió. Dejó de ver al Señor y vio las circunstancias. Usted dice: como Pedro caminó sobre el agua, entonces yo también. Fue a Pedro que el Señor le dio la oportunidad de caminar sobre el agua. Y usted y yo podemos caminar sobre las circunstancias, pero necesitamos paciencia y necesitamos oración como nuestra primera reacción. Mis amados hermanos, no se desespere. No tire la toalla. Tenga paciencia. Tengamos paciencia. Usted podrá decir: pastor, nadie me da seguridad. Si usted la espera en este mundo, nadie se la da. Para las mujeres, ni su marido le puede dar la seguridad que Dios nos da, que Dios le da a usted, y que entonces usted podrá vivir segura, no dependiendo de su marido. Los maridos, no dependiendo de las mujeres.
dependiendo del Señor que va a obrar en la mujer. Los hijos en relación a los padres, los trabajadores en relación a la empresa, a los jefes. ¿Dónde debe estar puesta su confianza? Sea paciente, el Señor siempre lo va a sacar adelante. El Señor le va a levantar de allí, le va a sacar de allí. El salmista decía: pacientemente esperé a Jehová, y él inclinó su oído una vez más, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Seamos un testimonio fiel al Señor. Seamos un testimonio a nuestro mundo de nuestra confianza y nuestra paciencia en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida. Si su sí es sí, qué bien. Usted dice: no, pastor, yo voy a depender y voy a confiar en cualquier otra cosa. Esa decisión es suya. Pero Dios está interesado que usted tome la decisión cómo va a andar y enrumbar su vida diariamente. Padre, gracias por el testimonio de tu palabra, por el testimonio de aquellos hombres que, sujetos a las debilidades y angustias como nosotros, revelan, Señor, el haber andado en medio de sus debilidades, teniendo la paciencia necesaria para esperar en ti, y para su primera reacción ante cualquier cosa era la oración. Como Daniel: Señor, ayúdanos a echar mano de lo que tú has puesto, por sencillo que sea. Esas gracias que tú nos has dejado, una de ellas, la oración. Señor, ayúdame a mí. Yo reconozco que mi fe no es como debería. Auméntamela, Señor. Ayúdame a creer tu palabra. Ayúdame a vivirla. Ayúdame, Señor, a tener la paciencia necesaria para esperar en ti, para que seas tú siempre la respuesta a mis necesidades y a las circunstancias. Ayúdanos como iglesia, aun cuando estamos separados por la distancia y también geográficamente. Te ruego que llegues hasta aquellos corazones en los diferentes estados de los Estados Unidos, en Centroamérica y en El Salvador y en San Miguel. Y aquí en nuestro departamento, Señor, sé que los hermanos nos estamos viendo, nos estamos sintonizando en diferentes lugares de nuestra ciudad y también del departamento. Señor, bendícenos a través de tu palabra, y que sea ella, Señor, la que nos lleva a tener un corazón ferviente, fervoroso, de fe, de oración. En Cristo Jesús. Amén. Si usted nunca ha recibido a Cristo y usted quisiera hacerlo en esta hora, hable con Dios y dígale: Señor Jesús, yo te necesito, perdóname. Nunca antes te he recibido en mi corazón, pero en esta hora te abro la puerta de mi vida y te pido que me perdones y entres en mí. Sálvame, Señor, sálvame y dame un nombre nuevo contigo. Gracias, Jesús, por morir en mi lugar. Te lo ruego que entres en mi vida. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén. Si usted hizo esta oración, Dios lo sabe. Eso es lo más importante. Que Dios nos bendiga, nos dé una buena noche de descanso y sigamos confiados, agarrados de la mano de nuestro Señor. Esta noche que Dios les bendiga, que tengan una feliz noche. Hermano Carlos.